Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida al tercer trabajo práctico, el cual va a tratar sobre los tipos de E, que son la E caduca y las E puras. Bienvenidas y comenzamos. Bueno, lo primero que vamos a ver es que existen tres tipos de E, dos son E puras y la E caduca, que ustedes ya conocen. Las E puras son la E abierta y la E cerrada. Ahora, a lo largo de esta presentación, vamos a ir viendo de qué se tratan estas dos E. Algo importante es que en el canto lírico la E cerrada tiende a abrirse, por lo que no nos vamos a centrar en diferenciarlas, siendo que finalmente en el canto lírico las dos van a sonar bastante parecidas. Algo importante que ustedes tienen que aprender en este trabajo es que la E caduca representa una gama de sonidos y no solo un sonido. Es decir, que cuando hablamos de E caduca nos estamos refiriendo a una gama, es decir, a una variación de sonidos. Puede ser, ya vamos a ir viendo el trabajo práctico, pero estos sonidos pueden ser incluso un silencio o distintos sonidos que vamos a ver a continuación. Y existen distintas grafías para ubicar a estos sonidos, a estos fonemas, a los tres tipos de, y las grafías son las que ustedes pueden ver en la presentación. Tenemos una E, la E con acento agudo, grave, acento circunflexo, la combinación AI que ustedes ya conocían, AI con Y, EI, ER y varias más. Acá hay algunos ejemplos: blême, gagné, pays, crèche, treize, clair, belle, tombé. Y bueno, podríamos incluir más ejemplos, pero estos ejemplifican cada una de las grafías que estaban mencionadas anteriormente. Antes de comenzar a ver los tipos de E, tenemos que hacer un pequeño abordaje sobre la cuestión de los tipos de sílabas. Las sílabas pueden ser abiertas y cerradas. La cuestión es simple. Las sílabas abiertas son aquellas que terminan en vocal. Por ejemplo, lo que tenemos aquí son le, la, se, sa. Y las sílabas cerradas son las que terminan en consonante. Y aquí están los ejemplos: faire, belle, car, or. Sin embargo, se puede dar una cierta particularidad, que es que sílabas cerradas en la escritura, es decir, que terminan en consonante, son abiertas en la pronunciación. Y acá tenemos tres ejemplos en donde encontramos la escritura y al lado escrito los fonemas, es decir, lo que suena. En el primer caso tenemos le, te, ye. Como vemos, cada una termina en consonante. Sin embargo, en la pronunciación no, sino que termina en vocal. Este fenómeno es muy común debido a los finales con consonantes mudas. Y acá se siguen los ejemplos: blanc termina con C, sin embargo el último que suena es la vocal nasal. Forêt termina con T, pero como nosotros ya sabemos, la T final de palabra suele ser muda, y en este caso se cumple esa regla. Demander, lo mismo, termina con Z, pero en la pronunciación la última sílaba termina con una vocal, con la E. Bueno, por eso vamos a decir que vamos a distinguir sílabas abiertas y cerradas según lo escrito y según cómo se pronuncia. Es decir, que vamos a distinguir un nivel gramático, es decir, de la escritura, y un nivel fonético, es decir, de la fonación, de lo que suena. La E caduca.
Nosotros ya la conocemos a la E caduca, pudimos ver algo de la E caduca en el trabajo práctico pasado. Y lo que sabemos es que una E a final de palabra es una E caduca y que no se pronuncia, que se silencia. Ahora vamos a ampliar nuestro concepto de caduca y vamos a entender que toda E sin acentos que se encuentre en una sílaba abierta es una E caduca. Sílaba abierta en este sentido de la escritura. Entonces toda E que esté en una sílaba abierta en lo escrito, que no tenga acento, es una E caduca, ya sea que se encuentre al final de palabra o a mitad o al principio. El símbolo fonético de la E caduca es esta especie de E invertida. Con esto vamos a ubicarla cuando tengamos que hacer la reescritura en símbolos fonéticos. Y acá tenemos algunos ejemplos de palabras con E caduca. Utile, fijémonos que en la escritura de los fonemas tenemos acá la división en sílabas. Al principio tenemos una U, el símbolo fonético es la Y, ti, le. La E caduca se encuentra al final. Demande, de nuevo, acá tenemos dos E caducas, como vemos en la división por sílabas. La primera sílaba es DE, es una sílaba abierta, por lo tanto estamos frente a una E caduca. Es lo mismo se cumple en la última sílaba, que es nuevamente una D con la E. Nuevamente sílaba abierta, nuevamente E caduca. La pronunciación es de, man, de. La siguiente palabra es serait. La división por sílaba sería SE, sílaba abierta con una E, se. Y la otra sílaba, re. La T es una consonante muda. La AI es una E, entonces la pronunciación de la palabra sería serait. Una palabra que ya conocemos es el artículo le, que nuevamente es una sola sílaba y es una sílaba abierta. Abajo tenemos algunos ejemplos más. Étoile, con una E caduca al final. Tendresse, con una E caduca al final. Y appel, también con una E caduca al final. Pero me gustaría que nos prestemos atención en esta última línea, estos últimos tres ejemplos, que todas tienen ejemplos de E que no son caducas. En el primer caso, étoile empieza con una E con acento. Nosotros habíamos visto recién que para que sea E caduca tiene que no tener acento. Es decir, que esta E con acento agudo no es E caduca. Étoile. La última sí. Tendresse. Nuevamente, bueno, al final la última E es una E caduca, pero la del medio no. Porque aquí sucede algo que es cuando tenemos una doble consonante, en este caso tenemos una doble S, esa S, queda una S o una consonante de cada lado, es decir que la división por sílaba se hace en medio de las dos S. La primera sílaba es ton, la segunda es dre, una E abierta. ¿Por qué es E abierta o por qué no es E caduca? Porque hay una S al final de sílaba. Esta sílaba en la escritura, vuelvo a decir que en lo escrito es D-R-E-S, sílaba cerrada. Pronunciación dre, sílaba abierta. No nos metamos mucho en ese problema ahora, pero sí sepamos que cuando tenemos una doble consonante que vuelve a aparecer en appel, tenemos aparte de la doble P, una doble L. La doble L hace que la separación en sílabas sea una L para un lado, la otra L para el otro. Se vuelve a cumplir. Appel. Sería la última, una E caduca, pero la del medio no, porque la doble L en este caso, o la doble S en tendresse, hacen que esa sílaba sea cerrada, ¿no? P-E-L en appel
P-E-L, sílaba cerrada, y entonces D-R-E-S es de una sílaba cerrada también. Bien, pero ¿cuál es el sonido de la E caduca? Como vimos anteriormente, es una gama de sonidos. No es solo un sonido, sino que hay todo un conjunto de sonidos que están representados por la E caduca. La E caduca puede ser un silencio, el sonido E, que nosotros ya vimos en el primer trabajo práctico, o un sonido intermedio breve. Un sonido intermedio breve es también una E, pero mucho más corta, sin la duración que tiene que tener una vocal para ser entendida como vocal pura, ¿no? Ahora vamos a ver a continuación en qué casos una u otra opción va a ser la indicada. Pronunciaciones de la E caduca. Según el contexto, es decir, si hablamos de lengua oral o canto lírico, la E caduca se va a pronunciar de manera diversa, es decir, de manera diferente. Nosotros acá nos encontramos con los mismos ejemplos de recién. Étoile, tendresse y appel, y con la reescritura en fonemas, en símbolos fonéticos. Como habíamos visto, en cada caso había una E que no era E caduca, pero a la vez una E que sí. Siempre la E final en estas tres palabras de ejemplo son E caducas. Lo que va a pasar por lo general en el idioma, en la lengua oral, es que esa E caduca va a tender a ser un silencio, como vimos recién, que es una de las posibilidades. En la segunda línea, o sea, inmediatamente abajo, están las mismas palabras, pero con la reescritura omitiendo la E caduca. Es decir, pensando en que esa E caduca es un silencio. Étoile, tendresse y appel. Lo que va a suceder es que en vez de haber 3 sílabas en cada caso, van a haber 2 en la pronunciación, no en la escritura, sino que en la pronunciación lo podemos ver de manera gráfica. Étoile en la primera línea está separado en 3 bloques y étoile en la segunda línea está separado en 2, ¿no? Sin embargo, la escritura es la misma, pero los fonemas son diferentes. Se está omitiendo todo sonido en la E caduca. Podríamos pensar que en realidad la E caduca está ahí, porque la E caduca puede simbolizar un silencio. Pero bueno, elegí escribirlo así como para que podamos observar esta transformación a nivel del conteo de sílabas. Cuando vemos una E caduca como un silencio absoluto, tiende a haber una sílaba menos. Este fenómeno de la E caduca como silencio va a tener ciertas consecuencias en canto lírico. Nosotros muchas veces vamos a encontrarnos con que E caducas tienen notas, tienen una nota asignada, y en esos casos no puede haber un silencio porque hay una nota con una altura determinada. Por lo general va a corresponderse más a cómo está la primera línea, la que está en gris. Étoile, suponiendo que esa última E caduca tiene un sonido, una nota asignada. Pero si lo tuviéramos que leer, o incluso mientras uno habla y pronuncia palabras con E caduca, va a ser más probable que esas E caducas, en la medida de lo posible, sean silenciadas, o sea que no existe un sonido. También puede pasar que una E caduca sea silenciada y no se encuentre al final de la palabra, sino que se encuentre en una sílaba que esté en medio de la palabra. Acá tenemos 2 ejemplos: amener y follement. Amener
es una posible división en sílabas y omne es una posible división en sílabas. En este segundo caso, nuevamente la E caduca no se pronuncia en absoluto, sino que es completamente un silencio. Y una vez más tenemos una sílaba menos a nivel fonético, ¿no? La escritura no cambia, pero sí a nivel fonético de la pronunciación, al transformarse la E caduca en un silencio o al ser leída o pronunciada de manera totalmente silenciada, perdemos una sílaba. En Follement pasa lo mismo. Follement o Follement. Nuevamente una sílaba menos, producto de el silenciamiento completo de la E caduca. Ciertas circunstancias, sin embargo, van a impedir que la E caduca sea un silencio. Y acá tenemos 3 ejemplos diferentes de distintas causas que pueden producir que la E caduca sea silenciada del todo. La primera y más habitual es o son los monosílabos terminados en E caduca que no pueden eliminar el sonido de la vocal completamente, porque si no solo nos quedaríamos con la consonante. Entonces le, en este caso, no podría pronunciarse solo la L, solo L, sino que esa E caduca tiene ese sonido intermedio entre el silencio absoluto y la E. Es una E pero mucho más chiquita. Le. El siguiente ejemplo es parle. En este caso la razón tiene que ver con la articulación de los sonidos. RL, parle. Es difícil pronunciar esa L y que se escuche si no tiene alguna vocal, algún mínimo sonido vocálico. En este caso también la E caduca tiende a, por lo menos en la lengua oral, tiende a ser un sonido muy cortito, muy oscuro, y que no se acentúa para nada. O sea, la acentuación en este caso es parle. No vamos a acentuar la E caduca como sucede con todas las otras vocales en el francés, cuando se encuentra al final. En el francés, como nosotros sabemos, la acentuación siempre está al final de la palabra, pero las E caducas no. Y petite también lo podemos ver, este impedimento, no en la última sílaba, no en la última E, que podría ser un silencio, o sea, podríamos pronunciarlo petite o petite. Podemos terminar con una E caduca o con una T. Pero la primera E caduca, la de P, no puede ser silenciada completamente porque el sonido de P quedaría, por decir de una manera, suelto, y P y T requiere cierta aparición vocálica intermedia para que sea un poco más amistosa la articulación de esta palabra. O sea que tenemos dos alternativas, petite o petite, pero siempre esa primera E caduca tiende a sonar. No es que tienda a sonar, necesita sonar. Y nos encontramos ahora con las E puras. E puras en tanto que son vocales puras, vocales que tienen un sonido que se sostiene por duraciones extensas si es necesario. Las dos vocales puras, las dos E puras, son la E abierta y la E cerrada. Lo primero que vamos a ver ahora es que la E abierta es muy parecida a nuestra E del español. En realidad, nuestra E del español se encontraría en un punto intermedio entre las dos. Pero no es, ya que nosotros transformamos incluso el sonido de nuestra E del español al cantar, no vale la pena no es pertinente para esta materia, para nuestra formación en este punto, de identificar las diferenciar estas dos E del francés y la E del español. Por lo tanto, vamos a dejar asentado, o vamos a anotar que la E abierta es idéntica a la E del español. Sin embargo, la E cerrada no.
Y ahora vamos a ver cómo se pronuncia. La E cerrada entonces se produce de la siguiente manera. Lengua de E más labios de I. El sonido resultante es una E, que no es lo mismo que podríamos decir que es la E abierta, E como en faire, y la I con más sonrisa y con más presencia de los dientes es la E cerrada. El símbolo de la E cerrada, como vemos, es una E minúscula que conocemos. No así el símbolo de la E abierta, que es más parecido a una E mayúscula. Algo que es bastante pertinente para nosotros en el canto lírico es que nosotros no vamos a hacer esa sonrisa como la que vemos en la ilustración para hacer una E, ni tampoco para hacer una I. O sea que incluso la I nosotros debemos modificar al cantar lírico, y es algo que ni siquiera lo tenemos que estar pensando, sino que las exigencias del canto lírico, las exigencias técnicas, obligan a no cerrar los dientes, a no estar mostrando la dentadura al cantar. O sea, a que los dientes no tengan una participación tan notable en la producción de una vocal. Por eso es que la E cerrada va a tender a abrirse, así como la I también tiende a abrirse en el canto lírico. ¿Cuándo se pronuncian las E puras? Bien, teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, que nosotros no vamos a hacer una gran diferenciación entre E cerrada y E abierta, sin embargo, va a tener cierta utilidad saber cuándo una E y cuándo la otra E. Tengamos en cuenta que en este cuadro solo aparecen las E puras, no están las E caducas, que ya sabemos cuándo se pronuncian. Cada vez que tenemos una E en una sílaba abierta y que no esté con ningún acento gráfico. Bien, ahora bien, vamos al cuadro. Bueno, primero que le quiero mencionar es que en el cuadro, en la parte de las referencias arriba, ahora elegí por poner grafemas, fonemas, en lugar de se escribe y se pronuncia, entendiendo que ya estamos en un nivel avanzado en términos conceptuales y que ya podemos identificar estos conceptos y entender de qué estamos hablando cuando decimos grafemas. Cuando tenemos AI, AY, EI, E con acento grave y E con acento circunflexo son E abiertas. AI lo puse entre paréntesis porque en realidad, como vemos también entre paréntesis en la columna de fonemas, la Y representaría en cierto sentido 2I, por lo que AY es igual a AI latina, pero con una I extra. Entonces, como resultado, la pronunciación es EI, no solo E. Aquí vemos algunos ejemplos. Me y paysage puede ejemplificar la AY. Esa Y, por un lado, al juntarse con la A, se pronuncia como una E, pero a la vez subsiste una I. Entonces, paysage. Neige, mer y être, todas son ejemplos de E abierta. La E cerrada en principio solo va a aparecer con la E con acento agudo. Et es un ejemplo, bueno, con dos E cerradas. Finales de palabras en ET, como en je o secret, corresponden a E abiertas. Finales en ER, ED, EF y EZ se pronuncian con una E cerrada.
léger, pied, clé, chez. Y los monosílabos, las palabras de una sola sílaba que terminan en ES, que nosotros ya vimos en el trabajo práctico anterior, se pronuncian con una E abierta. Me, te, le, se y etcétera. Es un listado un poquito más largo. Y finalmente vamos a ver a través de estos ejemplos de dos extractos de obra ajustes que podemos o que vamos a tener que hacer a la E caduca dependiendo las limitaciones o dependiendo la escritura musical que vamos a tener que prestar atención al momento de pronunciar, de saber cómo se pronuncian las E caducas. Bien, el primer ejemplo es un extracto de la obra Yerazad de Ravel y leyendo lo que aquí estamos viendo dice me faisant un dernier geste. Detengámonos en geste. Como vemos hay una E caduca al final de geste, pero si observamos la partitura no tiene nota, sino que la palabra geste solo tiene una nota que va a ser la de la primera E, que es una E abierta, geste, y esa T podemos pensar que es como un final de esa sílaba, geste, pero lo que en realidad va a suceder, teniendo en cuenta que la siguiente palabra empieza con A, es que esa T va a pertenecer directamente a la sílaba siguiente, a la A. Entonces vamos a leerlo gestavek, ¿no? Gestavek. Son dos corcheas, la velocidad va a ser casi inevitable, este encadenamiento de la T con la A. Pero en este caso lo que nos interesa observar es que esa E caduca es un silencio absoluto. Continuando con este primer extracto, gestavek gras. Sin embargo, en esta última E caduca sí hay una nota, entonces no puedo pronunciar solo gras, sino que va a ser gras. Como vemos, esa última E caduca solo tiene una semicorchea, así que no podemos, no va a haber tiempo de hacer una E larga. Solo nos quedaremos con una mini, en términos temporales, una mini E. Grâce. Grâce. En el siguiente renglón, el siguiente ejemplo es de la famosa ópera Carmen de Bizet. Leemos de leur instrument faisait rage. ¿Qué podemos encontrar aquí? Es que rage o rage, diciéndolo más como se pronunciaría en lírico, la última E caduca tiene una negra, es decir, que es un sonido de larga duración. Estamos hablando en el otro extremo de la gama de sonidos posibles. Es directamente una E, la E caduca en este caso. El sonido es E, como el que vimos en el primer trabajo, y no tiene ninguna diferencia con otra E. Es simplemente una E pura, es una vocal pura. Rage. Sé tú. Hemos terminado. Bueno, habrán notado que esta presentación es más corta, el tema, si bien es complejo, solo nos abocamos a las E. Tuvimos que ver el concepto de sílaba abierta y sílaba cerrada, pero en sí la presentación abarcó una cantidad menor de temas, si comparamos con las presentaciones anteriores y los trabajos anteriores. Así que bueno, pueden tomarlo eso como una especie de regalo para vacaciones, para que tengan
más tiempo para profundizar en los temas tratados en este trabajo práctico. Bueno, bon vacances, buenas vacaciones, les deseo unas felices vacaciones, que puedan ponerse al día con los trabajos y a la vuelta me traerán sus dudas y seguiremos trabajando como ya lo estuvimos haciendo durante este año, que ha sido bastante productivo, más allá de la modalidad virtual. Buenas vacaciones, les mando un abrazo y nos estamos viendo.